A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y esta es una edición especial dedicada a un torero artista, David Luguillano. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Esta semana tenemos un artista del toreo con nosotros, David Luguillano. Y no os olvidéis de suscribiros a Domingueros Premium, que por 1,99 al mes, que no es dinero, pues os podéis enterar de un montón de cosas. Ya sabéis, entrar en la página de altoroporloscuernos.es y suscribiros. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado... ¿cómo decir? Demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. En esta edición tenemos a David Luguillano, un torero de Valladolid muy artista que, bueno, pues... que va a estar un rato con nosotros pues hablando de su vida y del toreo en general. Buenos días. Buenos días, Domingo, muchas gracias por invitarme y luego también por haberte conocido, por la amistad que nos une siendo jurado del circuito de noviades de la Junta de Castilla y León, y la verdad que compartimos nuestra pasión, que es lo más grande y lo más bonito, que es el toro. Pues Valladolid es una ciudad que está en el centro de Castilla, pero que no se sabe muy bien por qué pare toreros con mucho duende, con mucho pellizco. Fernando Domínguez, que creo que fue el torero más parecido a Belmonte en la estética, pero luego ha habido siempre toreros muy buenos en Valladolid, y uno de los eslabones de esos buenos toreros de Valladolid con mucho cante es David Luguillano. Hombre, muchas gracias. La verdad que Valladolid se ha significado siempre por grandiosos toreros en el sentido, sobre todo, artístico, de la estética, del duende, en definitiva, y aparte del maestro Fernando Domínguez, lógicamente su sobrino, el maestro Roberto Domínguez, mi familia, que bueno, pues la dinastía Luguillano, que somos 5, mi tío Santiago, Juan Carlos, mi padre Clemente, y luego mi hermano Jorge, y yo soy el quinto eslabón de la dinastía, y luego pues Manolo Sánchez, Leandro Marco, José Villo, o sea, un etcétera. No quisiera dejarme a ninguno, que me perdonen a los que no nombro, pero bueno, la verdad que es un lugar donde el toreo pues se mama desde la profundidad del arte, yo creo. Has hablado de tu tío Santiago. Tu tío Santiago, sabes que llegó a salir 3 veces por la Puerta Grande de Madrid. Sí, consecutivas. Consecutivas. Luego el maestro César Rincón, que salió la 4ª vez, que era el día de mi confirmación. Digamos, le quitó el hecho ese tan importante y tan difícil de conseguir. Pero la verdad que, bueno, luego pues mi tío Santiago fue un grandioso torero, lo único que pues una mala cornada le limitó y le tuvo ya que apartarse del mundo del toro, de los ruedos. Yo creo que también le tocó una época muy difícil. Tú fíjate que en época de tu tío Santiago salieron 3 veces por la Puerta Grande de Madrid el Puri, sí, que además siempre toreaba con tu tío. Cierto. Pero también Carnicerito de Úbeda, también José Ruiz Calatraveño. Hubo varios ahí que salieron por la Puerta Grande 3 veces, pero era dificilísimo meter la cabeza en las ferias porque estaban Puerta, Camino, El Viti, Ordóñez. Fue una época muy dura. Yo creo que
a varios toreros de ese momento, en otra época más fácil del toreo, hubieran brillado mucho más, y sobre todo tu tío Santiago. Sí, bueno, nunca se sabe porque uno nace en la época que le corresponde y nunca se sabe qué hubiera pasado en otra época, pero cierto es que ya solo el hecho de conseguir eso es algo que le queda en su recuerdo y en su vida profesional y también personal, porque no cabe duda que es un hecho pues histórico, lógico. Un torero de mucha clase enfrentado a corridas muy duras, pero sí. dicen quienes os han visto a todos que tu tío Juan Carlos Lubillano Chico tenía más pellizco todavía. Sí. Y tuvo un momento interesante de novillero. Por ejemplo, llegó a torear con Manzanares y con Galloso en la presentación de ellos de novilleros en las ventas. O sea, tu tío en esos años 69, 70, 71 llegó a torear mucho de novillero. Con sí, además yo tuve la suerte de verle en el campo. Ya por edad, pues lógicamente él se retiró y tal, y bueno, pues no le pude ver en la plaza, pero sí que en el campo, y en el campo era un disfrute porque tenía ese ángel, esa magia que a mí me gusta mucho. Y luego, de hecho, con el tiempo, el que ha toreado mejor que todos los lubillanos y tal, de la dinastía, ha sido mi padre. O sea, mi padre nos ha cogido en el campo y nos ha montado a todos. Bueno, tu padre todo un personaje. Sí, es un romántico del toreo, es el que nos ha hecho toreros a todos. O sea, yo creo que si no hubiera existido Clemente Castro Lubillano Grande, que era como se anunciaba en los carteles, creo que nosotros no hubiéramos sido toreros, porque ha sido el alma mater, el que se ha apasionado, el que ha luchado muchísimo por sus hermanos y lógicamente luego por sus hijos. Bueno, el apodo de Lubillano viene por la Virgen de las Luguillas. Sí, de Luguillas, que es mi padre, es lógicamente nativo de Mojados, hay una ermita y es la Virgen de Luguillas, y de ahí pues adoptó el nombre de Lubillano, y luego mis tíos, y luego ya pues mi hermano y yo. Luego tu padre tuvo una trayectoria muy amplia de empresario en muchos sitios de Castilla. Sí, mi padre daba 100 festejos al año, que era una temeridad, aquello, daba 4 pueblos al mismo tiempo. Yo me acuerdo que era un niño y mi padre se iba con el coche de uno para otro, porque embarcaba para una corrida de toros en tal sitio, para un encierro en el otro, para el otro lado, y bueno, era una coordinación que entonces no existían ni móviles, ni existía, incluso las carreteras no eran como hoy en día autovías y que había una facilidad de poder acceder a cualquier sitio, y la verdad que lo llevaba todo a cabo. Luego fue ganadero, apoderado. Bueno, ha tocado todas las versiones del toreo. Pues mira, yo la primera vez que te vi torear fue en un festejo organizado por tu padre, en el Burgo de Osma, provincia de Soria, que era una plaza que llevó tu padre mucho tiempo y que además se anunciaba las figuras, siempre en una o dos corridas de figuras. Pues bueno, hubo una novillada del Capea, de Carmen Lorenzo. Sí. Yo creo que fue también la primera vez que vi lidiar la ganadería del Capea, y también estaba en el cartel tu hermano Jorge. Sí. Y si no recuerdo mal, un tal El Poli. El Poli, sí. Antonio García El Poli, sí. Ese era el cartel entero. Sí. Antonio García El Poli, Jorge Lubillano, David Lubillano, con 6 herales de Carmen Lorenzo. Esa fue la primera vez que te vi. Y eso tuvo que ser en el año 84. Yo creo que 83. Por ahí. 83. Yo debuté en el 82 y en el 82 ya toreé en el Burgo. Y en el 83 creo que también repetí justo con ese cartel. Y luego tengo que agradecer mucho al maestro Capea, porque el maestro Capea para mí ha sido como un padre en el toreo. O sea, desde muy niño me vio en mí un torero con ciertas aptitudes para la profesión, y entonces me ayudó muchísimo y estoy muy, muy agradecido a él y a su familia. Entonces, esa es la primera vez que te veo y transcurren 2 o 3 años, y la siguiente vez que te vuelvo a ver ya es en una noviada con picadores en tu debut en Madrid. Un 4 de junio de 1987, novillos de Martín Peñato, con Rafael de la Viña, que salió por la Puerta Grande, y Niño de la Taurina, y tú. Y además me impresionó mucho tu vestido, un Burdeos y azabache de chaleco recamado de oro. Sí, me impresionó mucho ese vestido. Además, ese es un vestido mítico y es un fetiche de la fiesta, porque Paula lo ha llevado varias veces en sus grandes apoteosis, como la de Vistalegre, con el toro de Bórquez o el toro de Benavides en Madrid en el año 87 también, por cierto. Entonces,
Me impresionó mucho el vestido, me gustó mucho, porque yo siempre me he fijado mucho en los atuendos de los toreros, pero también fue un poco sorprendente, porque no había historiado absolutamente nada con caballos. Perdón, es que con el aire acondicionado del coche, como hace ya una temperatura pues veraniega, pues te pega y bueno, pido disculpas por la voz un poquito. Sí es cierto, primero me sorprende la memoria, o sea, recuerdas más que yo mismo la vivencia de aquel día. Sí que es verdad que, primero, soy un admirador de Maestro Paula, me parece un torero con un duende, yo creo que inigualable, es imposible el tener esa magia tan grande que tiene el maestro. Y luego, pues mi padre llevaba toda la vida en el toro, toda la vida organizando, y entonces siempre ha estado difícil. Ahora decimos que está difícil, pero siempre ha sido un mundo muy difícil para poder torear, y entonces era pues muy amigo de don Manuel Chopera, que fue un gran taurino, un gran empresario, y a mí me ayudó mucho. Y le dijo, mira, tengo a mi chaval, mi hermano ya se había retirado, y entonces quiere ser torero. Dice, pero claro, no ha toreado nada y vengo a pedirte el favor de si me lo puedes poner. Y le dijo, pues mira, que toree algo o lo que sea. Toreé una novillada que organizó mi padre y fuimos directamente a Madrid sin haber toreado nada. Y luego los años siguientes que fui yendo a Madrid, que la verdad que estoy muy agradecido a las ventas, siempre iba en la primera corrida que me encontraba, ya de matador de toros, sin haber matado un toro a puerta cerrada ni nada, era la de Madrid. Toreaba unas vacas en el campo, sí que hacía bastante campo, pero eran becerras, y de ahí a Madrid. Yo siempre he aceptado todo tipo de críticas porque se aprende, tanto las buenas, pero sobre todo de las más duras, de las que te hacen espabilar y te hacen corregir muchos defectos. Y siempre pues es un personaje público y tienes que aceptar la crítica, igual que cuando te aplauden, cuando a uno le critican. Entonces, perdona que me extienda un poquito, llego y claro, pues el primer toro era el de Madrid, y yo sé que iba con poca preparación, ya no solo el día esa de la novillada, sino cuando yo iba a torear la primera, que era un domingo de resurrección, un domingo de Ramos, y era el primer toro que me encontraba, por lo cual de una becerra, que es generalmente somerada, a encontrarte ese toro sin haber matado ningún toro, pues la verdad que yo veía que era capaz, que bueno, por lo menos había días que se me daba mal, otros días se me daba mejor, pero veía que era capaz sin tener un rodaje. Y gracias a la afición de Madrid y a la empresa Chopera, que me dio ese margen de confianza, pude formarme en Madrid con todos mis defectos, lógicamente, y llegar a la alternativa, y luego llegar a confirmar ya de mano de los hermanos Lozano, que me dieron un cartel de superlujo, y ese día pues pude cuajar un toro. Hombre, yo creo que sin redondear nada, aquel 4 de junio del 87, pero sí que te dio crédito. La prueba es que eres el único novillero en la historia que ha toreado 4 San Isidros seguidos. Sí, 87, 88, 89 y 90. O sea, cierto. Te dio el crédito suficiente para torear 4 novilladas en 4 San Isidros consecutivos. Y de tu etapa de novillero, lo que más recuerdo es una gran faena en Aranjuez. Sí, fue un día muy bonito porque hacía un frío terrorífico y la verdad que era de Concha Navarro, la novillada. Y pude cuajar al novillo, que fue extraordinario. Y me hicieron una crónica José Luis Lera, que es el maestro de la crítica taurina en Valladolid, que puso el concierto de Aranjuez, lo tituló, y la tengo enmarcada, porque bueno, hay cosas que enmarcas por ese bonito recuerdo del momento. Luego el hándicap fue que a los pocos días toreaba en San Isidro y hacía el novillo de Barcial. Claro, si a las 7 hacía el paseillo, echaron la novillada para atrás, metieron una de Barcial, y a las 7 y 5 estaba ya pues con el doctor Máximo, que estoy muy agradecido a todos los médicos, porque gracias a ellos muchas veces salimos de la situación crítica. La novillada era de Manuel Álvarez, sí, que era una ganadería muy de Chopera, que era una cosa de Encaste Villamarta, bueno. una cosa de Encaste Villamarta que había en los barrios, provincia de Cádiz, y la novillada la desecharon y trajeron una de Barcial que era una tía. Sí. Una tía. De hecho, mi primer novillo me cogió a mí, y a mí tuve la mala suerte y me metió el pitón, y en cambio le cogió también a los otros 2 compañeros, sí, y no tuvieron suerte. Fueron, me parece, Juan Pedro Galán y Pepe Luis Martín. Sí, justo. Ese era el cartel. Ese era. Y claro, tardé, bueno, ha sido el día más rápido que he hecho el paseillo, y al segundo capotazo ya estaba en el hule. Pero bueno, son
gajes del oficio, lo lleva a la profesión. Y bueno, pues luego te recuperas y si tienes mucha vocación superas cualquier adversidad de percances y lo más importante es, creo, para ser torero, tener mucha afición para superar cualquier adversidad. Después de una trayectoria larga de novillero, tomas la alternativa el día de San Pedro Regalado en Valladolid, del 90, sí, con Roberto Domínguez y Ortega Cano, y ya llevas 21 años de matador. No, llevo 31. Ah, 31, claro, que es el 90. 90. Que es el 90. Que parece que fue ayer y sí, tal, sí. pero fue un día muy bonito. La verdad que el día de la alternativa es el sueño que tienes cuando eres un niño. Sí. Y lo cumples. Le brindé el toro a mi padre y a mi hermano, el toro de la alternativa, y fue un día muy cariñoso a la gente, fue un día de esos especiales, con toda la bisoña que tenía, porque aunque había estado 4 años, toreaba 6, 7, 8 novilladas al año. Toreaba en Madrid, una novillada, toreaba en Valladolid, toreaba en 4 sitios estratégicos y seguía haciendo campo y me iba formando poco a poco. Y la verdad que fue un día bonito, pero luego la dificultad que conlleva la profesión. Tomo la alternativa el 13 de mayo y no vuelvo a vestirme de luces ni de corto hasta el día 21 de septiembre. Pero ese día es muy importante, sí, porque es el día del centenario de la Plaza de Valladolid, la corrida conmemorativa sí, del centenario de la Plaza de Valladolid, cierto, televisada en directo por Televisión Española. Cuando solo había Televisión Española, que no había otras cadenas. Una corrida de Carlos Núñez de Tarifa sí, y cuajas un toro vestido de negro y azabache. Sí. Perdón, de negro lloro. Negro lloro. De negro sí, lloro con solapa, lo Curro sí, Romero el vestido. Me acuerdo perfectamente de esa tarde. Pues corrida fíjate, televisada, te sale un toro muy bueno, de sí, mucha clase. Ese toro lo cuajas y ese toro te da oxígeno. Sí. Y lo ve toda España porque la televisión era importantísima. Domingo, mira, te voy a comentar. Yo llevo todo el año, que se dice pronto, desde mayo hasta septiembre, sin ver un pitón. Y entonces yo me levantaba todos los días a las 6:30, 7 de la mañana, me iba a andar, me iba a correr, toreaba todos los días de salón, todos los días diciendo, no tengo nada, pero bueno, era mi ilusión. Y me llaman un día que es el centenario de Valladolid y que tiene que entrar un torero de Valladolid. Y entonces, pues justo el maestro Roberto Domínguez estaba en figura, ya tenía hechas 3 corridas en la feria, y entonces la del centenario quedaba sin torero de Valladolid, y entonces me encajan a mí ahí. Y era esa oportunidad de oro, televisada, y en el primer toro hay que decirlo todo. No había visto un pitón, solo había torero de salón. Aquello me pareció como el toro de la carretera. O sea, después de tantos meses sin ver un toro, es un toro que sale, me decían que era bonita la corrida y yo lo vi enorme. Y entonces estuve mal, me abroncaron muy fuerte. Y en ese periodo de tiempo entre que Rafael Camino y Fernando Cepeda están con sus toros, que están estando a una gran altura, pienso, hoy es el día último de mi vida profesional y me corto la coleta, porque claro, todo el año sin torear y pego un petardo en el primero, o vamos a ver qué sucede. Y entonces en ese momento me viene por dentro todo el entrenamiento que he hecho y digo, voy a hacer lo que siento y lo que me sale de dentro. Y con todos los defectos que se tiene cuando uno todavía no está rodado, puse el alma. Y cuando uno pone el alma, fue un éxtasis lo que surgió en la plaza. Y todo tan auténtico, tan de sentir, que aunque hubiera fallos, hubo una locura colectiva. E incluso cuando acabé de torear, don Álvaro Domé, padre, que en paz descanse, me llama a casa y me dice mi madre, oye, ¿te llama don Álvaro Domé? Digo, sí, digo, soy don Álvaro Domé. Dice, desde hace muchos años que no me emocionaba tanto y ha sido por la tele. Y fueron cosas que me dieron unas alas y al ser televisada me llamaron de América. Fui a América y fui triunfador también de Ambato, de la feria de Ambato, y luego ya fui abriendo camino poco a poco. Realmente siempre es difícil, pero si uno es constante al final va consiguiendo cosas. Y luego el granito es la confirmación de Alternativa, el 1 de octubre del 91, ¿no? El cartel de superlujo, con Manzanares y Rincón, y te sale un primer toro de Sepúlveda, el toro de la confirmación, que yo cuando lo vi por la mañana en el apartado, el primer pensamiento fue, ¿cómo lo han aprobado? Porque era un toro muy bonito, o sea, no era un toro para nada de Madrid. Vestido de verde, nilo y azabache, también con el chaleco de oro, sale aquel toro con una clase excepcional, creo que tuvo el toro una calidad extraordinaria, sí, y le armas un taco espectacular.
primero de la tarde, eso es que siempre se dice que el primero la gente está fría y tal y cual, bueno, pues fue el primero y la gente saltó de los asientos, una faena llena de inspiración, una faena llena de sentimiento, una faena de 2 orejas indiscutibles, pero indiscutibles, o sea, te las hubieran concedido seguro, pero lo pinchaste. Sí, bueno, yo toreé ese año 10 corridas de toros y era la número 11 esa. Y entonces recuerdo que ya los hermanos Lozano, que eran ya el primer año que regentaban la Plaza de Toros de las Ventas, le dicen a mi padre, ¿quiere confirmar? Y tal, porque mi padre ha tenido muy buena relación y estoy muy agradecido a todos los empresarios, al mundo del toro, por todo lo que me ha brindado en mi vida profesional y personal. O sea, que he sido un privilegiado, la verdad. Y entonces, primero le ofrece un cartel a mi padre con una ganadería. Y dice mi padre, no, con eso yo creo que no está puesto todavía para venir a confirmar con ese tipo de toro. A mí mi padre me conocía más que una nada. dura. Claro. Y luego le ofrecen otra y le dice que no. Y ya me ve don Pablo Lozano, que era un taurino que en paz descanse también, que estará desde el cielo escuchándonos, toreó con Fernando, con su hijo, y con Rafa y Camino en Arenas. Y estoy bien ese día y le dice a mi padre... ¿Una de Antonio Pérez? Antonio Pérez, sí. De esa corrida hablamos el otro día. Claro, y entonces llega y le dice Pablo Lozano, Clemente, que está para confirmar David y tal. Y dice, mira, si le tratas como si fuera tu hijo, lo hacemos, y si no, no. Entonces era el diálogo ese entre amigos de, pues eso, dice, tú eres padre de torero, compréndeme, y le tocó la fibra, y a los pocos días llama don José Luis Lozano, y se pone, dice, cogí yo el teléfono y dice, David, que se ponga tu padre. Digo, vale, lo coge y lo oía a mi padre. Joder, digo, no te voy a poder decir que no esta vez. Dice, me cago, y el miedo que se pase en Madrid y tal. Y ya me dice mi padre, que confirmas el día 1 de octubre con el maestro José María Manzanares, que, bueno, pues también ha sido un torero muy admirado. Y luego con el maestro César Rincón, que también muy admirado. El cuarta puerta grande. Claro. Y entonces no se podía decir que no a ese cartel. Y la verdad que luego salió todo a pedir de boca porque yo quería coger un toro en Madrid. Y luego hay una cosa que yo me quedo en la vida. Me quedo con lo que fue, no lo que pudo ser. Porque decían, ay, si le matas, ay, si... Y si me sale y no le cuajo, eso es peor. Eso es peor. Y digo, entonces, porque yo creo que a veces las faenas, bajo mi parecer, hay toros que a lo mejor sí que tienes que hacer una faena más extensa, pero cuando sale un toro con calidad hay que pegar 20 muletazos de romper todo el ambiente y que la gente se vuelva loca y luego lógicamente matar al toro. Y que esas faenas tan extensas que a veces llega un momento que se pierden como en un desierto y entonces yo he vivido y he mamado esa tauromaquia de estos toreros que hemos hablado. Desde el maestro Capea, maestro Manzanares, maestro, bueno, pues tantos y tantos, maestro Antoñete y tal. Y yo veía esa forma y esa torería, el maestro Curro Vázquez, cuando andaban salir, entrar del toro. Creo que torear no solamente es estar pegando pases y pases, sino es hasta cuando vas a coger el vaso del agua, cuando vas andando hacia un lado, hacia el otro, cuando te cruzas hasta un compañero. Desde que llegas a la plaza tienes que ser un verdadero artista, cada uno con su concepto del toreo. Pero eres, digamos, la estrella y tienes que estar como tal. Y entonces yo siempre, gracias a mi padre y a mi familia taurina, pues me han inculcado eso. Y a veces echo de menos que haya pues ese sabor. Hay toreros que lo tienen y toreros con ya grandiosas figuras hoy en día, además con un toro excesivamente grande. Pues yo te voy a decir una cosa. Yo fui muy quejoso con el toreo que generalmente se hizo en los años 90 sí. Y en los años 2000. Es decir, un toreo de fabricación de pases en cadena. Ponían la máquina de dar pases en marcha y empezaban ahí a hacer pases sin ningún sentimiento. Pero sí que tengo la satisfacción y la esperanza de que en estos 2 o 3 últimos años han aparecido varios toreros que quieren torear muy bien. Sí. Está Juan Ortega, está Pablo Aguado, está Diego Urdiales. Hay una serie de toreros que se han olvidado de la fabricación del muletazo en cadena. La fidelidad de Morante. Claro, y ponen el sentimiento. Ese ya es sobrenatural. Para mí es sobrenatural. Es decir, cómo para los toros con el capote me parece una cosa increíble. Pero que en ese sentido yo estoy esperanzado porque ha habido
años de un toreo muy estereotipado y de poca calidad, y ahora sí que estamos viendo un movimiento, estamos viendo un proceso de vuelta a la calidad que creo que es esperanzador. Sí, yo creo que sí, tienes toda la razón, porque creo que lo que hace afición al que nunca ha ido a los toros es cuando ve algo que le transmite algo, porque lo bueno, lo que es auténtico del toreo eterno, es eterno siempre y siempre va a llegar a cautivar hasta el que no sabe. Y entonces mucha gente, yo por ejemplo cuando voy a Madrid a las ventas me para gente y para mí es un halago el más bonito, que es, yo me hice aficionado por tu faena del toro de Sepúlveda. Esa es una faena muy recordada. Y entonces una persona que a lo mejor pues tenía 20 años, la primera vez que iba a los toros, y se hace aficionado gracias a una faena tuya, pero claro, tienen que ser de esas faenas, pues como ahora estos toreros y otros tantos que vienen, que quieren inculcar otra vez esa tauromaquia tan bella y tan auténtica. Hombre, Belmonte decía muchas cosas, porque fue un hombre que pensó mucho y era un genio, y decía que torear es un ejercicio del espíritu. Es cierto. Claro, la técnica es imprescindible, pero es evidente que la técnica sin sentimiento no vale para nada. Vale para hacer un toreo absolutamente frío que no llega al público. Sí. La técnica se puede utilizar. La técnica es la base, pero luego tiene que haber otra cosa. Sí, pero la técnica, por ejemplo, hay toros que son complicados y entonces ahí tienes que, para no llegar y caer en el fracaso, tienes que tener esa técnica para dominar esa situación y dominar al toro. Pero primero hay que dominarlo para luego crear. Sí que es cierto que aquello que hagas sin alma queda totalmente perdido. Sí. Y entonces puede haber una corrida de muchas orejas en las cuales cuando sales totalmente vacío, y otras que no ha habido tantas orejas pero sales con una plenitud total por eso que has visto. Eso yo lo llamo una buena corrida mala y una mala corrida buena. Sí. Hay buenas corridas de apoteosis de orejas que no te queda nada, y al revés, hay otras corridas donde a pesar del resultado, vamos a decir aparentemente sin trofeos, ha habido cosas importantes. Sí. Es decir, los trofeos son una cosa y otra verdaderamente pues lo que ha trascendido, ¿no? Y luego decía Belmonte también que está muy bien faenas cortas de pases largos y no faenas largas de pases cortos. Sí. Que eso creo que también se lo tendrían que aplicar algunos, ¿no? Porque otro defecto que tiene el toreo de ahora es que es muy extenso, es decir, la faena tiene mucha duración, pero muy poco intenso. Sí. Y yo creo que una de tus características ha sido la intensidad. Y yo creo que sí. Sí, es cierto es que luego con los años sabes que a lo mejor hay a veces que tienes que aplicar al toro unas alturas, unas medidas, unos tiempos para que administrar, digamos, un poquito esas embestidas, porque a veces el empezar muy fuerte puedes acabar rápidamente con el toro, pero también en mi época el toro no estaba tan seleccionado como hoy en día. Hoy en día salen toros con mucha seriedad, la verdad. Pero con mucha clase. Con una clase y una durabilidad de muletazos increíble. También sale un toro más bravo. Creo que ha mejorado mucho la cabaña brava y eso es bueno para el espectáculo en sí. Además con esas hechuras, con toros que les ves en Madrid, les ves en Pamplona, en Bilbao, donde echan el toro muy serio. Y claro, y luego cierto es que los toros tienen una capacidad que a mí me asombran. Hacen unas cosas a veces que es increíble. O sea, y tiene que haber toreros variados de todo estilo. Claro. Hemos mencionado eso, pero luego está, oye, el maestro Julio, el maestro Rocarrey, el maestro Ponce, que lleva muchos años ya y que es, lógicamente, otro gran maestro, y etcétera, etcétera. Y entonces, los que llegan ahí arriba es por algo. O sea, sale el toro muy serio para todo el mundo, tienen que tener una capacidad, tienen que tener una mentalidad tremenda y luego, lógicamente, tienen que tener suerte, pero esa suerte se busca y, claro, mi admiración para cualquiera que se pone delante, pero no cabe duda que aquel que llega a máxima figura no se lo han regalado, ha sido por algo con el concepto que tenga, porque lo que sería muy malo es que fuéramos todos muy parecidos. Es bueno que haya el torero más tremendista, el más temerario y el más artista. Hombre, yo creo que decía Rafael el Gallo que el mejor aficionado es al que más toreros le caben en la cabeza, es decir, esto no es un asunto antagónico, te pueden gustar un montón de toreros distintos por razones diferentes, sí. Y además es bueno, enriquecen al escalafón. Yo creo que cuanto más variado sea el escalafón, tanto de toreros como de encastes y de ganaderías, mejor, ¿no? O sea, lo que hay que huir es de la uniformidad, es decir, no se puede salir, el público no puede salir de la plaza
con la sensación de esto ya lo he visto muchas veces. Sí. Y entonces es muy importante la variedad, tanto en el toro como en el torero. Y de hecho ya poquito a poco se van combinando esas ganaderías que cuando dicen los grises, o sea, los que son santacolomeños o que vienen pues tipo José Escolar, Vitorino, Adolfo, etcétera, etcétera. Es bueno además lo que hacemos en las novilladas, que va a haber, pues es una rivalidad de encastes, entonces va a haber los que son más, digamos, porque no hay nada fácil en el toreo, pero son más toreables, y luego los que exigen un poquito más porque tienen, o bastante más. Sí que es cierto que aquellos toreros que matan ese tipo de ganaderías denominadas duras, yo creo que tienen tres corazones, o sea, un día tras otro, que muchas veces tienen que lidiar y no pueden ofrecer su versión artística, que algunos toreros lo tienen, de estos toreros que matan corridas difíciles. Y claro, pero les ha tocado, como dicen, bailar, como dicen, con la más fea, pero bailan por lo menos. Y entonces tiene mucho mérito. Sí, tiene mucho mérito. Pero luego también tiene mucho mérito, cuando sale un toro bueno, el saberlo cuajar. Que eso también tienes que tener algo especial para poder estar a la altura de un toro con una embestida pues extraordinaria. También ese te puede echar para casa, incluso te echa más para casa el toro bueno. Que Dios te libre de un toro bravo. Claro. Porque cuando un toro embiste como un carretón, no hay pretexto ninguno para no cuajarlo. Ajá. Lo único el viento. Claro, pero encima si la tarde no tiene viento, cuando se te va uno, pues se te va y te hace mucho daño profesional. Sí. Aquí no hay pretextos. Aquí lo tienes que cuajar. Y es evidente, eso es así. El gran toro, descubre al torero malo, porque luego a esos toros hay que torearlos muy despacio. Sí, y además creo que hoy en día, como hemos evolucionado en medios informáticos, en medios de que todo el mundo ve inmediatamente lo que está sucediendo y cómo está cada cual, porque hace años, pues hasta que te llegaba la noticia de tal corrida de toros, cómo habían estado y tal, se tardaba un tiempo. Hoy en día, en el instante, todo el mundo te puede ver y puede juzgarte, y como dicen, valen más una imagen que 1000 palabras. Entonces, creo que ahora mismo, digamos, no puedes equivocar a nadie, ni te puedes equivocar tú mismo, al contrario. Tienes que ser sincero contigo y saber cuándo has estado bien y cuando las cosas pues no te han rodado y no has estado a la altura. Sí. Tenemos que hablar de la cornada del Juan Pedro en Valladolid. Sí, es un capítulo obligado, es decir, forma parte de tu vida y yo creo que es interesante que lo cuentes, porque fue una cornada muy grave, ¿no? Una cornada, estuviste al borde de la muerte, ¿no? Y cuando una persona está al borde de la muerte, pues eso le incita a un montón de reflexiones y le pone en realidad en un precipicio, ¿no? Y hace que te preguntes por todo, ¿no? Por tu vida, por tu profesión, por todo, ¿no? Entonces nos gustaría que nos contases algo de la cornada de Valladolid. Pues yo voy a hablar desde el punto de vista del sentimiento. Fue un día muy significativo, toreaba con los maestros Ponce y Jesulín Ubrique. En el 96, ¿no? Sí. Y entonces yo iba sustituyendo, además. Entonces el primer toro mío se cayó, fue muy blandito, y al otro le dejé un poquito, y salí con una intensidad a torear al otro, le dejé bastante... Ya era un día que hacía vientecito, pero quise torearle prácticamente en los medios, y la verdad que eso iba con una intensidad fortísima. Y en la muleta me descubrió un poquito el viento, y entonces me enganchó por la manga, me tiró para arriba, caí, y luego yo fui rodando hacia la concreta, pero el toro venía detrás de un toro muy bonito, y esos toros son muy certeros, y me presionó con el pitón en el pecho, y entonces me llegó a 1 milímetro del corazón. Pude girar un poco y a 1 milímetro del hígado me quitaron 4 costillas, pues un trozo de pulmón. Bueno, fue muy grave y estuve más... Fue milagroso. Sí, y estoy muy agradecido al equipo médico y tal, porque fue alucinante como la tranquilidad, cómo se vio todo. Y luego, no es locura, sino yo en el momento que me veo la cornada no dejo que me mire, y tuve creo que el instinto de supervivencia de apretarme un poquito aquí con dolor y empezar a respirar solo con un pulmón, con el pulmón izquierdo. Y entonces no podía hablar y me querían mirar, y yo veía lo que llevaba, digo, me llevan a la enfermería, y yo ya quería rematar al toro, y digo, no, digo, agua, así, me echaron agua, la espada de verdad, y voy a dar un molinete, y cada vez que eso,
como tenía trituradas 4 costillas, las tenía hechas añicos y 2 fisuradas, pues claro, el dolor fue intensísimo. O sea, es un dolor, si tienes una fisura, imagínate cómo... Y entonces yo llegué y dije, venga, pues le mato, y le maté a recibir. Y tuve suerte que le enterré la espada, porque me dijo el médico, si fallas con todo eso, hasta las mismas costillas te llegan a rematar. Entonces, dice, hubo una suerte increíble. Luego, pues el alcalde de Valladolid y todo, me trasladaron rápidamente, llamaron al médico de cirugía torácica, me llevaron al hospital, me operaron, fue toda la noche de operación, y la verdad que todo Valladolid estaba allí pendiente, porque bueno, pues como uno estaba ahí, lo siento por la familia, por mis padres, porque lo pasaron francamente mal. Y luego, pues bueno, cuando yo ya me despierto, yo ya quería ponerme en la UBI, quería ponerme de pie y todo, bueno, las locuras esas. Entonces me di cuenta que a partir de ahí iba a evolucionar muy bien. Sí que me dejaron 2 años para torear y yo a los 6 meses ya me fui a torear a América, pero lógicamente tuve que parar porque la capacidad y todo pues no podía todavía, y esperé unos meses más, otros 2 o 3 meses, y ya empecé a torear. Y ya estuvimos 2 años de recuperación porque me costaba respirar, me costaba, y al final quedé fenomenal, pues lo que vuelvo a repetir, gracias a la intervención médica y luego de los rehabilitadores. Y luego pues a mi constancia que luego pues dio sus frutos, porque luego ya fue cuando fui, que me salió un toro de Borges que también le pinché, luego la corrida de Javier Pérez Tabernero en Madrid, de la que luego hablaremos, luego la corrida de Valdefresno también, o sea, tuve grandes actuaciones en Madrid y había pasado por un trance muy, muy difícil. Hombre, yo creo que si el pitón se queda a 1 centímetro del corazón, se puede hablar de un auténtico milagro. Sí, la verdad que fue un milagro, o sea, fue algo que los médicos nos explican, y es que la verdad que yo me agarré al pitón y giré un poco así, y fue cuando ya el toro salió despedido, y entonces, bueno, pude pues contarla. ¿El miedo era distinto después? No, al contrario, me vi muy afianzado, y fue cuando aprendí mucha más técnica, porque dije, hay que... O sea, digamos que después de la cornada fuiste un torero más seguro que antes, que eras más frágil. Sí, porque creo que hay que ver la parte positiva y analizar mucho las cosas y saber tus errores y el por qué pasan las cosas. Y entonces yo he tenido siempre mucha constancia y es vocacional. Yo ya tengo mi edad, lógicamente, y me sigo manteniendo como cuando tenía 20 años, y eso quiere decir que me cuido y vivo para la profesión. Aunque ahora ya esté toreando festivales, siempre te gustaría torear corridas de toros, pero bueno, son etapas. Ahora está la etapa para la gente que sale nueva, pero no descarto nunca que pueda torear una corrida de toros. Pero cierto es que cuando pasa aquello, cuando tiene uno mucha afición, lo que es entrenar, analizar, ver, aprender cada día más, y sigues aprendiendo y toda una vida. Creo que tienes que estar enamorado completamente de tu profesión para poder estar en ella. Hay una corrida muy importante, que es la de San Isidro del año 2000. Sí. Fue el debut de la ganadería de Javier Pérez Tabernero en Madrid, en San Isidro, una corrida de origen atanasio muy seria. Estaba lloviendo. Aquel día, además, toreaban en Vistalegre, en Plaza Cubierta, Joselito y José Tomás. Curro Vázquez, Joselito y José Tomás. Que fueron el año que no torearon en Madrid por el asunto de la televisión. Entonces, pues estaba lloviendo, estaba la oferta muy tentadora de Vistalegre, sí, con Curro Vázquez, José Tomás y Joselito, y sin lluvia, pero a pesar de todo la plaza se llenó, la plaza de las Ventas, un domingo. Toros de Javier Pérez Tabernero para un cartel muy artístico y bastante inusual. Sí. Si mal no recuerdo, si no me corriges, Frascuelo, José Luis Bote y David Villano. Así es. Una grandiosa corrida de toros, creo que es una corrida muy completa, y es la vez que te he visto más cerca de la Puerta Grande, sí, rozada con los dedos. Sí, junto con la de la confirmación, sí, las 2 veces que... cierto es que voy a tentar donde Javier. Primero entro a hablar con don José Luis Lozano, que me decía, ¿dónde me puedo poner? Mira, está esta, y entonces me dice, le digo, le dejo su elección, digo, ahí. Y me dice, ¿por qué va a investir? Y entonces ya llamo a Javier y le digo, oye, voy a matar tu corrida, si me puedes echar una... Fui a tentar, me enseñó la corrida en el campo. Que era una señora corrida. Muy seria, un mastifino, muy seria.
Y luego había uno que se salía, que luego no tenía tanto cuerpo, pero era el toro de máscara de San Isidro. Sí, sí. Y estaba allí también. Y entonces, claro, como yo iba con mi padre, dice, ese no lo echamos, ese tranquilo que se queda en el campo. Allí fue a Madrid. Y entonces viene y dice, te ha tocado un toro precioso y tal. ¿Y cómo es el otro? Y digo, y el otro, ¿no? Y dice, sí, luego fue un noble también. Sí. Pues la corrida fue extraordinaria, Muy buena. sí, o sea que... Y la verdad que fue un día muy bonito, porque luego además recuerdo que un día tentando donde Valdefresno, lloviendo a mares, cogí y tenté con la muleta desde el principio hasta el final, las 2 vacas. Y decían, pero cambia de muleta, no. Digo, fíjate lo que es la intuición o algo que es el destino. Dije, ¿y si voy a Madrid y me sale lloviendo cambiando todo el día de muleta? Digo, con la que empiezo tengo que acabar, no se tiene que romper el hilo de la faena. Y entonces, pues justo fue un día de lluvia, que no hizo viento, como el día de la confirmación. Yo la verdad que el viento siempre ha sido un hándicap para mí bastante incómodo, porque no dominan los trastos. Totalmente. Yo creo para todos los toreros. Y entonces, pues empecé con la muleta y acabé con la muleta. Y cuando acabé, hacerme espada así no podía con ella, ni levantarla. Y yo digo, ¿pero cómo puedo? El agua que tenía. Tenía toda embarrada, todo el agua y tal. Y la verdad que me pidieron el primero 2 orejas, pero me dieron una, y en el segundo me pidieron la oreja, que a lo mejor ya no era faena de oreja, pero por para compensar. pues... Y tampoco me la dieron. Y es que estaba todo el mundo con paraguas ahí. Y el presidente luego, toreó una corrida en Móstoles y coincidí con él. Joder, David, es que desde arriba están los paraguas, no ves en sí la perspectiva, yo lo entiendo. Y claro, Madrid es muy riguroso. Pero la verdad que lo que digo, me quedo con lo que fue un día muy bonito, que disfruté mucho y que fue una alegría. ¿Que pude cortar alguna oreja más y la puerta grande? Pues sí, pero como eso no sucedió, pues me quedo, es como cuando te vas a la lotería, por un número, pero no te ha tocado. Claro, bueno. Pero está bien. No, pero esa es una tarde muy importante desde mi punto de vista. Sí, la verdad que... La faena más recordada es la del toro de Sepúlveda de la confirmación, pero la tarde más completa, más redonda, en el conjunto de los 2 toros, yo creo que es esa. Sí, además que al primero le maté recibiendo, lo que pasa es que tardó mucho en caer, es cierto, porque fue contrario, me atraqué de toro y en el segundo toro le pegué una estocada sin puntilla, pasando el fielato de esos 2 pitones tan serios, pero que estuve muy decidido en todo momento y con mucha... puse pasión, hubo cosas buenas, malas, regulares, como en todo, porque no hay faena perfecta. No, desde luego. Creo que nunca te quedas a gusto, siempre hay muchos fallos que tú ves, pero como dicen, es como si una obra pictórica empiezas, aquí hay un tal, tienes que disfrutar de lo que ha sido en conjunto con la pasión que has vivido en la plaza. ¿Cuál ha sido tu mejor faena? Es que me quedaría con momentos partes de nunca hay la mejor faena, nunca llega, por eso sigues toreando, porque crees que un día vas a poder llegar a hacer esa faena. Siempre existe esa insatisfacción, claro, de no haberlo conseguido. Y cuando te dicen qué bien, hay días que dices, pues yo no me he visto, no te has sentido a lo mejor tan bien, y otros días a lo mejor te sientes muy bien, pero a lo mejor has sido en una plaza menor y eso no repercute, pero te queda una satisfacción increíble. En América también ha habido momentos muy bonitos y bueno, también en Francia. La verdad que he tenido suerte, porque cuando me he presentado en los sitios he tenido la suerte de cuando he ido a todos los sitios de América, en la confirmación de México, pues corté una oreja, pero me cogió el toro después de un pinchazo y solo podé una oreja y me rompió la mano y no pude torear el segundo. Y luego, pues en los sitios donde he toreado, en Valencia de Venezuela, también fui triunfador después de 25 años, que no salía desde el maestro Paco Camino, 25 años después que no se abrió la puerta grande. Ahí es como Sevilla, 3 orejas hay que cortar. Y corté 2 al primero y el segundo era difícil, pero hice el esfuerzo para conseguirlo. Que por cierto, la gente no sabe que la Plaza de Valencia de Venezuela es la segunda del mundo en número de espectadores. Y luego pues Ambato, luego en la plaza de Hacho, luego en la plaza de... O sea, he ido a América a todos los sitios, luego a Francia pues fui triunfador de Das en mi presentación, que toreé con Jesulini, el maestro Jesulini, el maestro César Rincón, una de Victoriano del Río, y la verdad que impacté allí. Y luego en Nimes, la confirmación, también pude cortar una oreja y porque no anduve bien con la espada ese día. La verdad que cuando me presento en las plazas he tenido la suerte de... Yo creo que la estar bien. La única plaza importante que te falta es Pamplona. Pamplona fui, pero a la Feria Chica. Sí, coño, sí la vi yo. Sí. Claro, una de José Ortega Sánchez. Sí, con Lázaro Corromón, el maestro Lázaro Corromón. Corromón. Claro, que lo montaba José Félix. Sí.
Sí, claro, sí. Claro. Hubo una del Conde de la Maza el día antes, que era una tía, Sí. y luego una de José Ortega, claro, Claro. pero no te ubicaba en los Sanfermines. Sí, en San Fermín. Claro, no te ubicaba, porque claro, yo soy abonado de Pamplona y Sí. veo todo lo de Pamplona, pero claro, no te ubicaba en los Sanfermines, y la vi yo, Y qué bueno es aficionarse en Pamplona. por supuesto. Porque como era feria chica, pues ahí no va la masa. Claro, el Club sino Taurino que de va Pamplona. solamente el típico aficionado Muy bueno, de allí. muy bueno, muy buenos Porque aficionados. me quedé impresionado de la La afición. sombra de Pamplona tiene muy buenos aficionados. Y luego, pues la verdad que tengo la suerte de que me presento en Burgos y se da bien, estoy Bueno, 4 años. Burgos siempre se te ha dado muy bien. Sí, y soy máximo triunfador. O sea, de los triunfadores de la feria era todos los años. Y máximo triunfador y llevarme los premios, 4 años he sido. Hombre, y en yo me acuerdo- Valencia, yo me 5 años triunfador máximo de la feria. Y en muchos sitios he tenido la suerte. Yo me acuerdo de Burgos de un cartel soñado con Antonietti y Romero. Eso, cuando me dijeron el cartel, yo tengo la suerte, la verdad, que en Cacería le estoré con el maestro Manzanares, padre, y con el maestro Paula, estoré varias veces. Y luego también en Burgos, aparte de ese cartel, también toré en Burgos con el maestro Paula y Manzanares y luego con el maestro Antonietti y el maestro Curromero. Son días especiales, más luego festivales que he toreado mucho con ellos. Yo tengo mucha buena amistad y es que mi admiración por Paula tremenda, y he tenido la suerte que iba siempre arriba a Eibar, al festival. A su festival. Y siempre el que lo organizaba... Y había un festival también muy bueno, que se ha dejado de dar en Villeneuve-de-Marsan, en Francia, Sí, que lo montaba también. Manolo Cortés, y siempre eran unos carteles espectaculares basados en Curro y Paula. Sí, también. y yo toreé además con el maestro Manolo Sí. Cortés, que, joder, que era Sí. espectacular como toreaba. Y luego, pues con Paula íbamos siempre a Eibar porque el que lo organizaba era íntimo de Paula y el mayor fan que ha tenido Paula. Y luego era muy seguidor mío también. Dice, tú y Paula no podéis faltar. Y siempre estábamos allí, o Paula y yo, mejor dicho, pero el maestro Paula está, como dicen, hay que tenerle en un pedestal de la magia del toreo. Pero la verdad que es que cuando toreas con esos toreros, yo es que luego con el maestro Curroa es que toreo mucho y mucho en el campo y se aprende tanto de ellos, que es increíble. Yo he tenido esa gran suerte con el maestro Capea y he aprendido muchísimo, me ha enseñado mucho del toreo y es aparte un sabio. Luego es que claro, con el maestro Manzanares toreo también muchísimo, el maestro Ortega Cano también he toreado mucho con ellos. Y para mí pues era muy bonito porque claro, yo era de otra generación y era como el Nobel que estaba ahí y la verdad que... Yo creo que el toreo más soñado o más vinculado con el mundo de los sueños, que surge como por milagro, porque no lo apoya una técnica ni en realidad lo apoya nada, con unas facultades físicas absolutamente depauperadas también, lo de Paula ha sido muy especial. O sea, no se va la magia ni en la pequeña pantalla. No, es decir, lo de Paula es una cosa... En Canal Toros han estado en estos últimos meses poniendo un corto de unos 10 minutos que se llama Rafael de Paula con el capote. Sí. Y lo hizo Gan, el famoso camarógrafo. Total, que lo que hizo Gan fue empalmar pequeños momentos de Paula con el capote y esos pequeños momentos llegan a durar 10 minutos. Bueno, pues a pesar de la frialdad de la pantalla, a pesar de los años transcurridos, es una cosa que te deja totalmente embelesado. Yo tuve la gran suerte... Es una belleza increíble, además, una belleza inimitable. Sí. O sea, tú intentas hacerlo de salón de salón. Le sale de dentro, le sale del alma. Increíble. Yo tuve la gran suerte. En uno de esos festivales le salió el novillo ideal con la fuerza justa para él y embestía en el momento que él estaba... Bueno, era para haberse ido ese día de la plaza ya, no haber toreado. Sí, porque fue tan bueno, se me pone la carne gallina todavía y ya han pasado 30 años. Y fue tal lo que se vivió ese día con ese hombre que bueno, se queda en el recuerdo. Yo, el último gran recuerdo de Paula que tengo, he tenido mucha suerte, porque le vi la faena de corchero al Martínez Benavides, sí. Le vi los 6 toros de Sevilla, pero en la última ráfaga
soñada de Paula fue en un festival, en Chinchón. Sí. Me acuerdo que el festival lo toreó con Vicente Barrera y Julito Aparicio. Un novillo con mucho blanco, un burraco, pero casi ensabanado. Sí. Un quite, ya viejo, ya demacrado, con las rodillas destrozadas. Un quite. De 3 Verónicas, no fueron más. Y la media, que es lo más rotundo que he visto, prácticamente con el capote. Qué maravilla. Entonces yo le tengo en un altar. Fíjate que yo, cuando acabamos de torear, subíamos y él había que ayudarle a subir las escaleras y se ponía delante de un toro. Sí, sí. Y yo decía, es que dicen que el valor, digo, yo si estoy como este hombre, claro, no soy capaz de ponerme ahí. Sí. Y entonces yo creo que ha tenido un valor fuera de toda índole, porque sin poderte defender físicamente, Total. y luego con esa magia que tenía. Total. Y a mí otro torero que me cautivó mucho, fui a México y vi 10 o 12 en la México. David Silvetti. David Silvetti. Sí, claro. Me pareció algo que también estaba mal de las rodillas el hombre, tan mágico, que bueno, hizo faenas de esas que han quedado en la eternidad, y luego les pinchaba porque no podía con las piernas, casi no era un estoqueador, pero te queda el recuerdo ese de Pienso lo mismo. toreros sublimes. Pienso lo mismo. Yo vi una vez en directo a David Silvetti el día que confirmó la alternativa en Madrid, que fue el año de tu debut en Madrid, el año 87. Pues se anunció una corrida mexicana de San Mateo y la toreó David Silvetti. No pasó mucho, pasó totalmente desapercibido. Es la única vez que lo he visto en directo. Sí. Pero efectivamente, las cosas que hay colgadas en YouTube de David Silvetti en la México, Sí. ya muy mayor, completamente pues a merced del toro, porque no se podía ni mover, pero tienen una fuerza espiritual Sí. sobrecogedora. Mira, ahí sí que de verdad, ese sí que toreaba con el espíritu, porque Sí. no podía torear con nada más. Sí. Impresionante. No, yo lo he visto en directo Impresionante. y es que, vamos, era emocionante Muy aquello. emocionante. Sí. Cuando ves, por eso yo digo que gracias a que están saliendo toreros con aroma y tal, porque eso es lo que va a hacer que se alimente otra vez al aficionado, porque de mi época ahora sí va mucho público, pero ese aficionado, ha habido como un escalón que se ha perdido del aficionado que sabía mucho de toros, que tal, porque han ido falleciendo, y luego se metió un poquito como todo muy moderno, como quitando grandiosos toreros, la figura y tal, lo que digo, con todos los respetos, que nadie me interprete mal lo que digo. Y claro, veías al público y a lo mejor, pues a mí me ha pasado en Madrid, estaba un día sentado y, hombre, el maestro Joselito, un grandioso torero, se le distingue del maestro Jesús Luis de Ubrique, que es otro grandioso torero, muy diferentes en físico y había unas señoras al lado y estaba Joselito toreando y creían que era Jesulín. Y entonces yo decía, Dios mío, estas personas habrán venido, y claro, que está bien que vaya público, que no sepa y que vayan aprendiendo, pero que luego también hace falta una educación taurina que es importante, porque saber de toros es prácticamente imposible, porque cada uno tiene una visión de lo que ve y es muy personal. Lo que decía el padre pero de hay los cosas Bienvenida. muy evidentes. Lo que decía el padre de los Bienvenida, ¿no? Que de toros solo entienden las vacas y no todas. Claro, pero que cierto es que parece que empieza a haber gente joven que se empieza a involucrar mucho, a aprender, e incluso muchos aficionados prácticos, que es importante también torear y ver la sensación que se tiene cuando se torea, porque luego valoras lo que hace el torero y captas mucho más las sensaciones que puede vivir. Pues sí. Y a partir de ahora, ¿tú qué esperas de tu propia carrera? Porque tú no estás retirado. Yo voy a seguir toreando mientras tenga facultades y si sigo como ahora, que gracias a Dios pues estoy físicamente fenomenal, pues bien. El día que las piernas me fallen o tal, pues lógicamente, primero por respeto a la profesión, porque es una profesión que se merece el máximo respeto, ya que llevo 42 años, porque empecé con 8 años a torear. Y entonces, eso es lo primero, respeto a la profesión, respeto al público, al aficionado, y luego respeto a mí, lógicamente, y a mi familia. El día que yo vea que ya no soy capaz
de estar en plenas condiciones físicas al 100% ese día. De momento, pues yo creo que es que nací torero, no puedo, aunque toré festivales, aunque toré, a lo mejor un día doy la sorpresa o me dan la alegría de torear una corrida de toros y disfrutarla. ¿Por qué no? Pero realmente eso es lo que espero. Y luego, sobre todo, lo que digo, agradecido a todos los empresarios, a todos los periodistas, a todos los aficionados, a los que me han aplaudido y a los que me han pitado, a todo el mundo, porque eso me han hecho formarme como persona. Y es más importante la persona, lo que transmite a un niño que empieza de joven la formación del respeto, de la ética profesional, de toda esa cultura que conlleva el mundo del toro, que creo que es una lección de vida y es un aprendizaje de la vida, y entonces nos forma de tal manera a los toreros que creo que es una de las escuelas y de las universidades más importantes que hay, por eso, por la formación del ser humano. O sea que no tienes ninguna amargura. Al contrario, agradecido, porque es que estar 40 años toreando y disfrutando y que no hay nada fácil en la vida, porque el que estudia una carrera, el que va a la hora a trabajar, todo el mundo tiene su dureza y luego la vida es imprevisible, nunca sabes lo que te puede aportar, tanto bueno como malo, y lo que tienes que tener es una mentalidad positiva y de superación día a día. Y luego agradecido a todo lo que te ha brindado la vida, ya solamente el hecho de vivir, de respirar, de disfrutar, ahora mismo con la pandemia, que ya el respirar es un lujo, pues tenemos que estar súper agradecidos. Entonces, ¿cómo voy a tener alguna amargura? Al contrario, creo que debo mucho al toro, me ha dado más que yo a él, yo creo. ¿Quieres decir una última cosa a los aficionados? Pues que tengan, sobre todo en estos momentos, que tengan salud, que todo va a volver a la normalidad y que creo que a partir de ahora se va a ir cada día pues la gente joven involucrando más en el mundo del toro, porque es el mundo más auténtico, más de verdad y más apasionante que puede haber. Y a los aficionados agradecerles pues todo el cariño que me han mostrado durante todos estos años, y espero pues seguir dando guerra un poquito más, que me deje un poquito más para... Hombre, yo creo que seguro que te vemos próximamente, si no este año, el año que viene, en una corrida de toros en Madrid. Bueno, me gustaría, lógicamente no es fácil porque las grandes figuras y los toreros que vienen empujando, lógicamente, yo con toda la humildad del mundo, ellos pues tienen el derecho de elegir dónde quieren ir, con qué ganaderías y tal, pero yo si fuera, con toda la humildad, tendría que ir con algo que fuera apropiado para mi forma de concebir el toreo, para llevarme un buen sabor de boca y que el aficionado se llevara un buen sabor de boca. Bueno, la temporada de Madrid es muy larga. Sí. Entonces, seguramente, yo creo que... Claro, nunca se sabe, porque además en mi época... Pregúntaselo a Antoñete. Sí, por eso. El maestro Antoñete, maestro Ortega Cano, maestro Roberto Domínguez, maestro Campuzano, y un etcétera, maestro Paco Gea, otro grandísimo torero. Y entonces, tantos y tantos toreros que en una época determinada, el maestro Manolo Vázquez, y un etcétera largo, que sorprendieron. Eso. No que digo que me vaya a pasar a mí, pero que bueno, que nunca se sabe. No. Yo sigo con la misma locura, que es la más bonita del mundo. El futuro no está escrito. Nunca. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí tienes tu casa y mucha suerte, Luya. Pues muchas gracias, Domingo. Es un placer estar contigo, lo que te digo, todos los días, cada día aprendiendo más de toros y disfrutando de esta pasión. Hola. Gracias.